Bienvenidos a Brian Audionovelas, donde las historias cobran vida a través de la voz, con la siguiente parte de esta gran historia. Como siempre, ninguna de las historias publicadas aquí es de mi autoría, solo las comparto para el disfrute de todos los oyentes. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños. MHA, soy Joel Lich, capítulo 16 Ambiciones sombrías. Ambiciones sombrías. Volvamos a ello. Mierda, rugió Omar, golpeando con fuerza la pared del búnker con el puño. El hormigón se agrietó por completo con el impacto, levantando una pequeña nube de polvo que cayó sobre el suelo metálico. Nadie más en la sala se atrevió a pronunciar palabra. Los científicos y los funcionarios de la Comisión de Seguridad Pública de Hiro estaban completamente aterrorizados, mudos por la conmoción. En menos de 10 minutos, aquel monstruo que habitaba un cuerpo infectado había dejado al descubierto los secretos más oscuros de los líderes presentes, exponiéndolos sin piedad alguna. Pero para Nezu, ese ni siquiera era el asunto más importante en ese momento. La rata superinteligente permanecía inmóvil sobre la consola de control, con la mente acelerada por la inteligencia superior que el destino le había otorgado. Su cerebro trabajaba a 1000 millas por hora, descomponiendo y analizando cada frase clave que la criatura había pronunciado antes de ser hecha pedazos por los puños de Toshinori. Tenía miedo. Un miedo genuino y primario que jamás había sentido en toda su vida, ni siquiera cuando estaba encerrado en jaulas de experimentación humana. Nezu respiró hondo, ajustándose el cuello de su diminuto traje mientras su pelaje comenzaba a relajarse, aunque la tensión en su rostro permanecía intacta. Observó a su alrededor, a la gente aterrorizada y furiosa que lo rodeaba, todos esperando que diera una respuesta lógica. Caballeros, por favor, mantengan la calma, dijo Nezu, con una voz extrañamente tranquila pero cargada de una seriedad abrumadora. Si nos dejamos llevar por el pánico, habremos perdido esta guerra incluso antes de que comience el primer despliegue. Con una bocanada de humo, Omar volvió a su forma demacrada. Se sentó pesadamente en una silla y se limpió la sangre de la boca, con la mirada fija en el director de la UA. Nezu, ese miserable bastardo mencionó a Nana, susurró Toshinori, apretando los dientes. Y sabía lo del chico, lo de Izuku. Dijo que lo mataría en 3 segundos. No es un villano cualquiera. ¿Cómo demonios sabe todo eso? Eso es precisamente lo que debemos analizar con calma, respondió Nezu, paseándose de un lado a otro de la consola. Analicemos sus palabras. Dijo que una vez fue un meteorito. Habló de la pureza de los mundos, en plural. Mencionó haber visto a la humanidad nacer, caer y repetirse en un ciclo eterno. Un don de longevidad no te otorga recuerdos de antes de que existiera la Tierra, Toshinori. Tampoco te permite transferir instantáneamente tu conciencia de un cuerpo mutado a otro a kilómetros de distancia. La presidenta de la comisión, que apenas comenzaba a recuperar el color tras el enfrentamiento con el Lich, golpeó la mesa con la mano, frustrada. Tiene que ser una peculiaridad psicológica o biológica de transmisión de datos, exclamó, buscando desesperadamente una explicación científica que encajara en los manuales gubernamentales. Tal vez un remanente de All for One, o una mutación extrema por la radiación de Yokohama. No podemos simplemente dar por sentado que lo que dice esa monstruosidad es cierto. Nezu se detuvo en seco y la miró de reojo, su expresión sombría la dejó sin palabras al instante. ¿Un don? No sea ingenua, señora presidenta. Los dones alteran la fisiología humana, modifican las células, la energía térmica o la gravedad. Pero lo que sentimos en esta habitación, esa presión que casi nos colapsó los pulmones antes incluso de que hablara, eso no era un don. Capturamos 3 cuerpos en Yokohama. 3 perfiles biológicos completamente diferentes. Sin embargo, el sujeto accedió a ellos, los usó como marionetas y los mutó a su antojo solo para burlarse de nosotros. Nezu se llevó una pata al hocico y guardó silencio durante unos segundos mientras miraba fijamente los monitores, que ahora no mostraban más que estática y restos de carne esparcidos por las celdas. Él mismo lo dijo al final, ¿cómo piensas matar a alguien que ni vive ni muere? Mencionó ser la rueda incesante. El caos.
El primero y el último. Nesu bajó la pata y miró fijamente a Omar y a los científicos. Buscamos explicaciones biológicas porque es lo único que este mundo ha conocido desde que aparecieron los superpoderes. Nos aferramos a la lógica de los dones porque nos da una sensación de seguridad. Pero, ¿y si estamos fundamentalmente equivocados? Nesu dejó la pregunta suspendida en el aire, haciendo que el silencio en el búnker se volviera aún más denso y ominoso. ¿A qué te refieres, Nesu?, preguntó Omar, con una horrible sensación de vacío en el pecho. La rata miró hacia los cristales rotos, entrecerrando los ojos. ¿Y si esto no es un don? ¿Y si lo que ese monstruo está usando es magia de verdad? La sala quedó sumida en un silencio sepulcral y mortal, todos estaban completamente desconcertados por las palabras del director de la UA. Sin embargo, uno de los científicos levantó rápidamente la mano, rompiendo la tensión del momento. ¿Por qué dices que se conectó desde kilómetros de distancia? Podría estar escondido aquí mismo en el búnker o en los alrededores de la ciudad, utilizando un transmisor de alta frecuencia para controlar a los mutantes. Es matemáticamente imposible que esté cerca, y usted lo sabe, dijo Nesu con sequedad, volviéndose hacia el hombre. Nuestros escáneres de espectro electromagnético y de factores de Don cubren un radio de 50 kilómetros desde este punto subterráneo. Si hubiera una señal de transmisión biológica o un usuario de Don emitiendo esa cantidad de energía en Yokohama, el sistema lo habría detectado antes de que el primer mutante siquiera abriera la boca. No hay rastro de frecuencia, ni retardo de audio, ni firmas térmicas. Nada. Físicamente hablando, la emisora no está en Japón. Nesu regresó a la mesa de control, tecleando rápidamente en una pantalla digital. Ahora mismo, necesitamos cambiar de estrategia e investigar un escenario diferente. Olvidémonos de Quarks por un momento. Si mi hipótesis es correcta, todo esto está directamente relacionado con las bombas nucleares de Yokohama y Jersey City. Esas explosiones no tenían como objetivo destruir infraestructuras, su objetivo era infectar materia orgánica. El aura de caos que reportó Estados Unidos y las mutaciones que presenciamos aquí son la clave. No está intentando borrarnos del mapa de un solo golpe, está usando radiación mística para crear un ejército mutante de la nada. Un ejército que puede poseer y controlar desde cualquier lugar del mundo a su antojo. La presidenta de la Comisión de Héroes simplemente dejó escapar un profundo suspiro mientras se ponía de pie, se arreglaba el traje y se dirigía hacia la salida. Si necesita ayuda con los recursos del gobierno, solo dígalo, añadió con frialdad. Justo antes de cruzar el umbral, se detuvo un segundo. Nesu. La rata se giró para mirarla con sus ojos oscuros y analíticos. Si descubres algo de verdadera importancia, llámame inmediatamente. Dicho esto, se marchó, dejando en el búnker la misma atmósfera tensa que ella había traído. Poco después, Omar se levantó de su silla con una expresión mortalmente seria en el rostro, ardiendo con una determinación que no se había visto en mucho tiempo. Si necesitamos poder para enfrentar esto, tendré que entrenar mucho más duro al joven Midoriya, dijo con firmeza. De repente, su cuerpo se fortaleció violentamente, recuperando su musculatura. Las características chispas del One for All comenzaron a crepitar a su alrededor como un manto, brillando con la misma intensidad que siempre que se ponía serio. Nesu lo despidió con un leve movimiento de su pata mientras Omar salía del búnker. Finalmente, solo el primer ministro y el director de la UA permanecieron en la enorme sala de control. ¿Tienes alguna esperanza para ellos?, preguntó el líder, cogiendo un vaso de agua de la mesa y bebiéndolo de un trago para calmar su garganta reseca. ¿Y si el enemigo es lo que creo que es? Un 70% de probabilidades con nuestros héroes actuales, respondió Nesu, cruzando las patas delanteras. Y si los héroes más importantes de otras naciones se unen a la batalla, tal vez suba al 80%. Pero siendo realistas, primer ministro, ni siquiera sabemos con certeza a qué nos enfrentamos. Estamos a ciegas. El político asintió lentamente en silencio, dirigiendo su mirada exhausta hacia los monitores tácticos que mostraban un mapa mundial en alerta roja intermitente.
¿Crees que el gobierno de Estados Unidos nos prestaría la bandera estadounidense por un tiempo?, preguntó repentinamente el primer ministro, recurriendo desesperadamente a la mayor base de la humanidad. Si nos ponemos en contacto con ella directamente y le explicamos la magnitud de la amenaza, es muy posible que vuele a Japón independientemente de lo que diga su presidente, dijo Nezu con una leve y astuta sonrisa. Sin embargo, el brillante roedor seguía hablando desde la más absoluta ignorancia, sin tener ni idea de que, en ese preciso instante, algo muy siniestro ya estaba empezando a desarrollarse con esa misma persona al otro lado del océano. Mientras tanto, veamos qué ha sido de alguien que no ha sido protagonista en esta historia desde hace bastante tiempo. ¡Qué energía fascinante!, gritó el Dr. Kyudai Garaki, con una sonrisa maníaca y desquiciada dibujada en su rostro mientras tecleaba frenéticamente en su teclado. ¿Qué ocurre, doctor? ¿A qué viene todo este alboroto?, preguntó una voz grave, distorsionada por las diversas máquinas y mangueras mecánicas necesarias para mantenerlo respirando en la penumbra de la enfermería. Oh, amo. No me había dado cuenta de que estaba despierto y presente, dijo el anciano, deteniéndose en seco para ofrecer una leve y sumisa reverencia a la imponente silueta. All for One asintió lentamente desde las sombras de su sistema de soporte vital, señalando con la cabeza hacia los enormes monitores del laboratorio subterráneo. ¿Qué está pasando?, preguntó All for One con la fría calma que siempre lo caracterizaba. Jejeje, carcajeó el doctor, con una risa ronca y demente que se le escapó mientras se ajustaba sus gruesas gafas redondas. Maestro, debería agradecerle personalmente al loco que lanzó esas bombas nucleares sobre Yokohama y Jersey City. Gracias al caos que provocó y a la filtración de datos médicos de la Comisión de Héroes, pude acceder a sus registros confidenciales de dones. El gobierno está tan ocupado gastando miles de millones en asegurar las zonas afectadas y en cubrir el pánico que descuidó por completo sus cortafuegos cibernéticos. Garaki comenzó a reír aún más fuerte y con una risa más penetrante, frotándose las manos con pura avaricia científica. All for One simplemente le devolvió la mirada, con el rostro completamente inexpresivo. Si bien técnicamente no tenía rostro ni ojos, el lenguaje corporal del rey del inframundo dejaba perfectamente claro que comprendía a la perfección a que se refería el doctor. ¿Qué don en particular te llamó la atención, doctor?, preguntó All for One, manteniendo la compostura mientras, por razones obvias, no miraba absolutamente nada en las pantallas, ya que estaba completamente ciego. Al darse cuenta de esto, el médico se aclaró rápidamente la garganta y comenzó a explicar el archivo descubierto con todo lujo de detalles. Maestro, encontré el archivo de un don increíblemente similar al de Kai Chisaki, el líder de los Yaasaikai, actualmente desaparecido o muerto. Pero este es 1000 veces más primitivo y brutal. En lugar de deconstruir y reconstruir el entorno con un simple toque, como Overhaul, este era un don pasivo de asimilación absoluta. Permitía al usuario absorber objetos y seres vivos directamente en su propio cuerpo. La Asociación de Héroes lo descubrió hace años, cuando el usuario era solo un niño pobre. Cuando su don se manifestó accidentalmente, terminó matando a su madre al fusionarse completamente con ella, y los médicos no pudieron revertir el proceso. Lo fascinante, maestro, es que esta fusión biológica lo hizo aún más grande y regeneró todas las partes faltantes de su anatomía. Incluso se fusionó accidentalmente con el perro de la casa más tarde, lo que provocó que desarrollara rasgos animales. En esencia, el don mata instantáneamente a las víctimas al impactar celularmente para nutrir al huésped central. Entonces, con esto, podría curarme por completo, no, dijo All for One, con una sonrisa siniestra, rebosante de ambición, que se dibujaba en la parte inferior de su rostro destrozado. Exacto. Exclamó Garaki, asintiendo con vehemencia. Ahora bien, si planeas fusionarte con alguien para recuperar tu salud, te sugiero a un joven de esta época que posea un don poderoso, o simplemente a cualquier persona entre los 5 y los 30 años. Ese es el rango de edad ideal para prevenir cualquier riesgo de rechazo celular o deterioro relacionado con la edad. All for One asintió lentamente ante la recomendación médica, recostándose ligeramente contra su armazón de apoyo. Enviaremos a Tomura.
No creo que sea necesario que yo me mueva para esto, decidió el rey del inframundo, ajustando con calma los tubos de su casco. ¿Enviar a todo su grupo tras el objetivo, maestro? Preguntó Garaki, algo confundido por el despliegue de tantos recursos para un solo usuario de Don. Dale a Tomura instrucciones claras, no debe tocar la cara ni el torso del objetivo con su Dika. Necesitamos que el núcleo del cuerpo esté intacto, respondió All for One con imperturbable calma, girando su rostro ciego hacia las incubadoras. Ese grupo de incompetentes, más les vale no estropearlo, murmuró el doctor entre dientes, volviendo a teclear en su consola mientras contemplaba al Nomus de alta gama que flotaba dentro de los tanques con una sonrisa de pura locura científica. La sala subterránea quedó sumergida una vez más en el zumbido de la maquinaria. Sin embargo, tras unos minutos de profundo silencio, All for One lanzó una pregunta que dejó a todos helados. Dígame, doctor. ¿Qué pasaría si me fusionara directamente con Shigaraki una vez que le transfiriéramos la copia de All for One? El doctor Garaki dejó de teclear al instante. Se quedó completamente paralizado, asimilando la brutalidad de la idea, antes de girarse lentamente para mirar a su maestro con los ojos muy abiertos y desorbitados. Si haces eso, serías un auténtico monstruo en términos de poder. Algo que destrozaría cualquier escala conocida, afirmó el doctor con absoluta certeza, mientras una creciente fascinación se colaba en su voz. La sonrisa burlona de All for One se ensanchó, muy complacido con la respuesta, y asintió con la cabeza al anciano. Entonces eso es lo que haremos. Procederemos con el plan original, excepto que, le daremos a Tomura lo mejor de lo mejor durante su cirugía de modificación. Nos aseguraremos de llevar su cuerpo al límite. Yo personalmente me encargaré de adaptarme y de tomar lo que me pertenece más adelante. Entendido, maestro. No le fallaré, declaró el doctor, mientras sus dedos volaban sobre el teclado una vez más para iniciar de inmediato el plan para localizar y secuestrar al portador del don de asimilación orgánica. Capítulo 17 Gold. Siempre me había preguntado qué era exactamente esa rueda incesante de la que tanto hablaba el Lich en la serie. Ahora que soy él, por fin la comprendo en toda su retorcida magnitud. Me detuve en seco, justo sobre la superficie del agua. El océano se agitaba bajo mis pies, pero yo permanecía inmóvil. La razón de mi situación era obvia, los aviones habían suspendido por completo los vuelos en el espacio aéreo internacional debido a la amenaza de bomba, lo que me obligaba a viajar por agua para llegar a mi destino. Cerré los ojos un instante, dejando que las olas acariciaran mis piernas mientras recordaba aquella rueda. Una rueda magnífica, perfecta y aterradora a la vez. Es la rueda de la creación, la rueda de la vida, la muerte, la encarnación y la armonía, un engranaje cósmico en perfecta sincronización. Yo, como el Lich, soy la personificación de la muerte y la reencarnación de esa misma fuerza. Sin embargo, no soy ingenuo. Sé perfectamente que ahí fuera existe algo más poderoso que yo, siempre hay algo más poderoso que yo en la trama del universo. Pero es precisamente por eso que me estoy preparando, optimizando cada fibra de mi ser para lo que está por venir. Abrí los ojos. Me despojé de mi falsa apariencia humana y dejé fluir mi verdadera esencia. El agua a mi alrededor comenzó a hervir al instante, y mi cráneo, completamente expuesto, quedó coronado y rodeado por aquel denso fuego verde que danzaba violentamente sobre el mar embravecido. El vapor nubló mi visión, pero mi voz espectral resonó con la fuerza de un abismo ancestral. La vida no es más que combustible para el gran designio. Comencé a recitar, extendiendo mis manos huesudas hacia el horizonte, iniciando los conjuros ancestrales que unían la muerte a la carne de este mundo. Esmoriar, exorior, rictus et sinis. O rota infatigabilis, carnem vellere, spiritum vertere. Soy el principio del fin, el moldeador de la arcilla caída. Que la carne muera para que la esencia regrese a la fuente, y que la rueda gire una vez más bajo mi mando. Reverteré ad nihilum, renasci in caote. Recité estos conjuros principalmente para maximizar mi poder, adaptando la magia de Lich a este nuevo entorno. Sin embargo, mientras las palabras malditas brotaban de mi boca, sentí una mirada.
Una mirada completamente distinta a cualquiera que hubiera experimentado antes. No era la mirada atenta de un satélite militar ni el odio distante de un héroe. Era algo superior. ¿Qué es esto?, murmuré, interrumpiendo el conjuro místico en seco. Miré a mi alrededor, flotando sobre las aguas turbulentas. Estaba realmente confundido, pues mis sentidos mágicos no detectaban ninguna presencia viviente en kilómetros a la redonda. El radar estaba completamente despejado. Hasta que sucedió. Mi mente quedó completamente paralizada, congelada en el tiempo. Una proyección fugaz pero devastadora se manifestó directamente en mi psique. Fue increíblemente rápida, un destello cósmico, pero la fuerza de esa imagen me hizo temblar de pies a cabeza. El terror primigenio que me consumió fue tan intenso que mis piernas cedieron, obligándome casi por instinto a inclinarme en absoluta sumisión. 4 penetrantes ojos rojos. Gafas. Fue solo un instante fugaz, pero esa mirada, la fría e infinita superioridad con la que me miraba me heló hasta los huesos. Caí de rodillas justo en la superficie del agua, hundiéndome apenas unos centímetros mientras respiraba con dificultad, completamente desorientado y confundido. El fuego verde en mi cráneo parpadeó, debilitándose por la conmoción. Gold, pensé, con mi corazón místico latiendo a 1000 por hora. ¿Por qué me miraría aquí? Espera, ¿llevaba gafas? ¿Y si no era él directamente, sino Betty? Gold Betty. Mi mente daba vueltas a toda velocidad, intentando comprender las implicaciones de que la deidad del caos absoluto de Hora de Aventuras pusiera sus ojos en este universo de héroes. Lentamente, la respiración agitada de mi cuerpo y la energía salvaje de Lich comenzaron a calmarse de forma lenta y forzada. Permanecí en absoluto silencio en medio del océano, sin oír nada más que el romper de las olas, respirando una y otra vez hasta que finalmente logré recuperar un poco el control y serenarme. ¿Qué demonios fue eso?, susurré para mí mismo, mirando al vacío con una nueva e inquietante certeza. El juego se había vuelto mucho más grande y mucho más peligroso de lo que jamás imaginé. Cambio de punto de vista. Al otro lado del océano, en una base militar de acceso restringido en la costa de Jersey City, el ambiente era tan sofocante como en los búnkeres de Japón. El cielo sobre el Atlántico era de un gris plomizo, y el agua cerca de los muelles brillaba con esa persistente y antinatural neblina verde. Kathleen Bate, conocida mundialmente como Star and Stripe, se encontraba sobre una plataforma metálica flotante, rodeada por decenas de científicos de la Marina estadounidense protegidos con trajes de biocontención NBQ de última generación. Los medidores de radiación y los reactores de la zona emitían pitidos incesantes en un zumbido caótico y estresante. Los métodos convencionales del gobierno, agentes de absorción química, yodo masivo, filtros de partículas, habían fracasado por completo durante días. La energía no se disipaba, simplemente estaba consumiendo la tecnología humana. Los niveles siguen estables, Star, advirtió el científico principal por el intercomunicador, con la voz temblorosa por el cansancio. Si esa masa de energía mística llega al acuífero principal, la mutación celular a lo largo de la costa este será irreversible. Es hora de experimentar directamente con tu don. Kathleen apretó los puños, su imponente figura recortada contra la neblina tóxica. Estaba profundamente frustrada. El presidente de Estados Unidos le había prohibido explícitamente viajar a Japón para ayudar a su mentor, All Might, con la excusa de que Estados Unidos debe proteger primero sus propias fronteras. De acuerdo. Lo haremos a mi manera, declaró Star con firmeza, dirigiéndose directamente al borde del andén. Para resolver una anomalía que desafiaba las leyes de la física, Kathleen sabía que las conjeturas teóricas eran inútiles. Tenía que experimentar con las reglas de su don sobre la marcha. Respirando hondo, extendió las manos y las movió con autoridad por el aire. A partir de este momento, la atmósfera en un radio de 100 metros rechazará la energía radiactiva extranjera. Decretó, aplicando su primera regla del nuevo orden. Una ráfaga de presión invisible impactó contra la niebla verde, pero ésta solo giró, consumiendo el oxígeno antes de contraerse aún más. Los indicadores volvieron a descontrolarse. Star frunció el ceño.
cambió de estrategia, intentando acorralar la masa mística mediante un proceso de eliminación. Dentro de este perímetro se formará un vacío absoluto, ordenó en su segundo intento experimental. El aire se desvaneció al instante, creando una brutal esfera de succión. La radiación verde parpadeó, disminuyendo apenas un 5% antes de estabilizarse de nuevo en el vacío. Los científicos registraban datos frenéticamente en sus pantallas. No se trataba solo de una onda expansiva, tenía vida propia. No se rinde del todo, responde a la materia, murmuró Star para sí misma, dándose cuenta de que para interactuar eficazmente con esa basura, las reglas abstractas no bastaban. Su don necesitaba un puente físico y directo. Tenía que tocarlo, fusionándose temporalmente con la fuente del problema. Sin dudarlo, Kathleen saltó de la plataforma y aterrizó directamente sobre la superficie del agua contaminada. Extendió la palma de su mano desnuda y la estrelló contra la espesa capa de líquido que brillaba con el fuego verde residual del Lich. En el preciso instante en que su piel entró en contacto directo con la radiación, una oleada de estática mística recorrió su brazo. La presión espiritual en el muelle se desplomó, volviéndose tan intensa que los científicos a lo lejos cayeron de rodillas, asfixiados por una fuerza invisible que no pertenecía a este mundo. A Star se le heló la sangre por un instante, era la misma presión mortal que Omar había descrito en los informes clasificados de Yokohama. Aún así, soportando el dolor y la repulsión biológica, Kathleen rugió con todas sus fuerzas, imponiendo su voluntad sobre la energía que corría por sus venas. La radiación mística que toque mi cuerpo se transmutará en luz pura y se disipará por completo. La orden de nuevo orden resonó como un trueno. Lentamente, el agua verdosa bajo su mano comenzó a perder su brillo tóxico, aclarándose a un ritmo lento pero constante gracias a la regla del contacto directo. Los experimentos habían funcionado, había encontrado la manera de purificarla. Sin embargo, la victoria duró solo un instante. Justo cuando la niebla comenzaba a disiparse de la costa de Jersey City, Star and Strap se quedó completamente inmóvil, con la mano aún sumergida en el océano. Sintió algo extraño. Algo increíblemente bizarro y siniestro. A través del vínculo físico que había forzado a usar su don, la radiación no solo se disipaba, sino que parecía actuar como un cable de alta tensión que conectaba su mente con algo a miles de kilómetros de distancia. En lo más profundo de su psique, Kathleen no veía a Lich ni a un villano cualquiera, sentía el eco residual del terror ajeno, una vibración de pánico cósmico que el propio Lich había sufrido hacía apenas unos instantes en medio del océano. Sentía la presencia abstracta de 4 ojos rojos que la miraban fijamente a la inmensidad, una mirada dirigida no a ella, sino a la misma fuerza contra la que luchaba. Star sacó la mano del agua de un tirón y cayó hacia atrás sobre la plataforma flotante mientras jadeaba desesperadamente, con el rostro empapado por el sudor frío y el pulso acelerado a niveles alarmantes. Star, ¿qué ocurre? Los niveles de radiación están bajando. Funcionó. Gritó el científico por la radio, celebrando el éxito del experimento. Pero Kathleen no escuchaba. Miraba fijamente la palma de su mano, que temblaba incontrolablemente. La mujer más fuerte de Estados Unidos contemplaba el horizonte atlántico, con un terror primigenio reflejado en sus ojos. ¿Qué demonios fue eso?, susurró, con la voz quebrándose, la presión en su pecho negándose a desaparecer. Y lo que sea que haya provocado esto, simplemente estaba aterrorizado de algo más grande. Cambio de punto de vista. El gimnasio de entrenamiento UI Ground Gamma se sentía más sofocante que nunca en plena noche. El aire olía a ozono quemado puro, sudor rancio y la pesadez de un secreto que ya no podía mantenerse oculto. Alrededor de la pista, destrozada por los impactos, el círculo íntimo de Omar observaba atentamente cada movimiento del chico. El secreto de One for All finalmente había sido revelado a los héroes de élite presentes, Gran Torino, Sornada, quien analizaba cada postura con frialdad matemática, Eraserhead, Midnight, Crescent Mac y Ectoplasm. Ya no había tiempo para sutilezas académicas ni exámenes parciales, la crisis global los obligaba a llevar la maquinaria al límite, impulsando a Izuku Midoriya a un nivel que rozaba lo inhumano.
¿Qué porcentaje logras retener al final del recorrido cinético? Preguntó Midnight, acercándose lentamente mientras le entregaba una toalla limpia y le ayudaba a estirar los músculos de las piernas después de un agotador día de entrenamiento continuo. 55%, de forma estable, respondió Izuku, exhalando un suspiro de aire caliente y dejando que sus músculos tensos se relajaran por primera vez en horas. Ese asombroso progreso en tan poco tiempo no fue un milagro divino. Fue posible gracias al don de un estudiante de estudios generales que la UA había reclutado en una emergencia bajo un estricto acuerdo de confidencialidad, un don que permitía la regeneración y reconstrucción instantánea del tejido muscular dañado, a costa de una fatiga mental severa y aplastante. Izuku salía de cada sesión con el cerebro frito y las sienes palpitando de dolor, pero con el cuerpo lo suficientemente intacto como para volver a entrenar al día siguiente. Era un ritmo tortuoso, pero necesario. ¿Y los demás dones? Preguntó Eraserhead con una ceja arqueada, cruzando los brazos mientras sus ojos cansados escudriñaban los registros de rendimiento que sostenía Zornaga. Izuku tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo se le cerraba la garganta por la presión. Tengo Black Grip y Float dominados en un 70% para el combate aéreo, explicó el chico de pelo verde, mirando sus manos enguantadas. Con Smoke Screen, puedo cubrir el perímetro sin asfixiarme, y Heartsift junto con Fajin, acumulación de energía cinética, todavía estoy trabajando en ello. Aún no los controlo del todo. La inercia del golpe desvía mi trayectoria, y la aceleración molecular casi me disloca los hombros y los activo al mismo tiempo. Pero, estoy trabajando en ello. Estoy en ello. El silencio que siguió a sus palabras fue aplastante. Izuku sentía las miradas de todos los profesores clavadas en él, no como instructores evaluando a un alumno prometedor, sino como generales en tiempos de guerra que depositaban el destino de la especie sobre los hombros de un chico de 16 años. El peso de ser el sucesor de One for All siempre había sido inmenso, pero desde que el búnker de Yokohama explotó y All Might regresó con la advertencia de que un monstruo místico llamado el Lich lo había marcado para morir, ese peso se había convertido en una losa de hormigón que le aplastaba el pecho cada noche. No había margen de error. Si no lograba asimilar los dones de los usuarios anteriores, el mundo entero caería en esa rueda de la muerte de la que Nezu les había advertido vagamente. Izuku podía sentir la urgencia en los ojos inyectados en sangre de Gran Torino, en la expresión sombría de Nicteye y en la inusual severidad de Aizaba. Todos querían protegerlo, pero todos sabían que él era la única línea de defensa real contra una fuerza que ni la ciencia ni los héroes podían comprender. Le dolía el cuerpo, su mente estaba al borde del colapso por el desgaste mental del don de regeneración, pero el recuerdo de la mirada de Lich en sus pesadillas no lo dejaba detenerse. Izuku suspiró mientras seguía avanzando. Capítulo 18 a un paso de distancia. Avatar. ¿Conoces esa maldita sensación de saber instintivamente que algo va a pasar y que estás absolutamente seguro de que va a ser malo para ti? Bueno, eso era exactamente lo que me oprimía el pecho. Estaba perdiendo la cabeza por completo. Finalmente llegué a una playa en Japón después de pasar varios días enteros viajando. Según mis cálculos de ruta, pasé bastante tiempo volando a baja altura sobre el océano. En ese momento, conservaba mi verdadera forma, huesos al descubierto, una túnica andrajosa y misteriosa, y el cuerno de Eri sobresaliendo de mi frente, listo para activarse en caso de que necesitara revertir mi estado biológico a cuando aún tenía piel y camuflaje humano. Había estado usando un hechizo de ocultación bastante potente mientras me acercaba a las islas japonesas, pero la paranoia no desaparecía, sentía algo raro en el ambiente. Era una sensación sorprendentemente similar a cuando Billy me dio aquella paliza monumental y me encerró en esa maldita prisión de ámbar. Quiero decir, sé perfectamente que si alguien en este mundo tiene la fuerza bruta y el poder suficientes, podría matarme definitivamente. Pero, dudo mucho que All-Might sepa siquiera dónde estoy ahora mismo, ¿verdad? No tendría ningún motivo para saberlo. En cuanto pisé tierra firme, sentí la fría textura de la arena deslizándose entre mis dedos huesudos mientras estiraba las articulaciones, rígidas por el viaje.
El sonido de las olas rompiendo contra la orilla era lo único que rompía el silencio. Entonces, simplemente dejé que mi magia fluyera para transformarme, adoptando la apariencia de un hombre común y corriente antes de emprender mi camino hacia la ciudad. El paisaje urbano se veía un poco más vacío y desolado de lo habitual debido al pánico global, pero ¿qué me importaba? Caminaba como si fuera el dueño del lugar, con una calma casi cínica. Al pasar por un callejón oscuro, giré la cabeza y me di cuenta de que ni siquiera había delincuentes merodeando. Supongo que, después de todo, algo bueno tenía que salir de todo este caos. Tras caminar un buen rato por las calles vacías, llegué a la estación de tren y subí tranquilamente a uno de los vagones. Me senté junto a la ventana, apoyando la cabeza en ella mientras el paisaje urbano comenzaba a pasar a toda velocidad. Muchas veces, cosas sencillas como esta hacen que la vida valga la pena, murmuré para mí mismo en un susurro ronco y etéreo, tratando de relajarme. Para ser completamente honesto, al mirar a los pasajeros a mi alrededor, sentí una punzada profunda, un impulso casi biológico de masacrar a todos en el coche. Pero me contuve. No lo haría. Al fin y al cabo, soy infinitamente más fuerte que ellos, no iba a rebajarme a masacrarlos por puro impulso, bueno, al menos no por ahora. El viaje duró unas horas. Durante todo el trayecto, me pasé el tiempo repasando mentalmente los viejos recuerdos de Lich. Lo inquietante era que, con cada día que pasaba, sentía que esos recuerdos se convertían prácticamente en míos, en una parte real de mi identidad. Es decir, cada día me sentía mucho menos humano, si es que alguna vez lo fui. ¿Acaso fui humano en algún momento? ¿O era solo una entidad con estos recuerdos terrenales implantados? Siempre he sido el Lich, solo que con una perspectiva o una ventana diferente a la realidad. Las dudas me carcomían la mente cuando el tren se detuvo. Finalmente, llegué a la zona cero, el epicentro nuclear donde detoné mi primera bomba en Japón. El paisaje parecía sacado de una pesadilla. Inmediatamente me fijé en los mutantes que había dejado atrás, aquellos a quienes les había ordenado matar a cualquiera que se atreviera a entrar sin permiso, ya fuera un perro, un gato, un niño, un adolescente o un adulto. Cualquier ser vivo que pisara ese suelo estaba prácticamente muerto. Al observar detenidamente el lugar, noté los cambios biológicos que se habían producido en mi ausencia. Ahora había un número considerable de pequeños mutantes, otros habían mutado a partir de animales locales, adoptando formas deformadas de perros y gatos, pero con un estilo claramente lovecraftiano. Extremidades extrañas, ojos donde no deberían estar y una piel viscosa que resumaba oscuridad. Me abrí paso entre la niebla tóxica y caminé directamente hacia lo que solía ser mi base, mi hogar. En la entrada, algunos de los mutantes que hacían de guardia se abalanzaron sobre mí, mostrando los dientes e intentando detenerme, sin reconocerme en mi forma humana. Pero bastó una sola palabra cargada de autoridad mágica. Atrás, dije con voz seca. El hechizo no solo los ahuyentó al instante, haciéndolos retroceder como perros apaleados, sino que también borró por completo este encuentro de sus mentes colectivas. He estado mejorando bastante mis habilidades místicas con la práctica. Genial, ¿verdad? Mientras caminaba por los oscuros pasillos de mi escondite, una leve sonrisa asomó en mis labios. Miré por una de las ventanas entreabiertas y noté que ya estaba completamente oscuro afuera. El agotamiento físico y mental de los últimos días finalmente me estaba pasando factura. Quizás descansar un poco y dejar que mi mente se relaje no sería mala idea en absoluto. Cambio de punto de vista. El pasillo de las residencias 1 aparecía arrastrado por una inercia fúnebre. Al regresar del gimnasio Gamma, el cansancio me pesaba como plomo líquido. Varios compañeros se despidieron mientras subían las escaleras, pero el cambio en el ambiente era asombroso, casi violento comparado con los primeros meses del año. Kyoka Hiro, que solía ser una de las más extrovertidas y rápidas para bromear sobre música, ahora pasaba junto a nosotros como un fantasma, con la mirada fija en el suelo y los auriculares desconectados. Desde que secuestraron a Momo Yaoyorozu en el festival, Hiro se había encerrado en sí misma. No decía ni una palabra. Nadie sabía qué decirle.
La paranoia ya se había cobrado sus primeras víctimas dentro del aula. 2 personas habían tomado la decisión definitiva de abandonar el curso de héroes de la UA hacía apenas unos días. Kaminari y Mineta firmaron sus bajas voluntarias. Sentían, con razón, que si permanecían en esa línea de fuego real contra monstruos nucleares y magia mortal, acabarían bajo tierra antes incluso de debutar profesionalmente. ¿Y quién podría culparlos? Recuerdo vívidamente las palabras quebradas de Kaminari mientras empacaba sus cosas en cajas de cartón, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Si Yao Yorozu, que tenía la mayor protección en casa gracias a su rica familia, fuera secuestrada así sin más, ¿qué demonios sería de nosotros? Solo somos simples mortales, Deku. No puedo con esto. Simplemente no puedo. Muchos lloramos aquella tarde. No había lugar para juzgar. Les preparamos una pequeña cena de despedida en la sala común, algo muy tranquilo y respetuoso. No íbamos a organizar una fiesta sabiendo que uno de nuestros compañeros seguía desaparecido en algún lugar de Japón y nada menos que el más inteligente del grupo. Ochako Uraraka era otra que estaba al borde del colapso. Sabía perfectamente que también quería abandonar el curso de héroes, por puro miedo a dejar solos a sus padres, pero se aferraba a él con uñas y dientes más que nadie. Su motivación seguía siendo la misma, pero con un matiz retorcido, su familia necesitaba el dinero ahora más que nunca. Irónicamente, gracias a la destrucción masiva causada por las bombas en Yokohama, la constructora de sus padres tenía más contratos y clientes que nunca para retirar escombros, aunque le resultara terrible beneficiarse indirectamente de una tragedia. Y hablando de ella. «Oye, Deku», exclamó una voz suave, sacándome de mis pensamientos. Ochako se interpuso justo delante de mí en el pasillo que conducía al segundo piso, forzando una sonrisa amable para intentar aliviar la tensión. «Hola, Ochako», respondí, devolviéndole una sonrisa algo soñolienta y prolongada. «Pareces un zombi total», comentó, ladeando la cabeza y mirándome con una preocupación genuina que no podía disimular del todo en sus ojos. «Es que, tengo muchísimo sueño», dije, estirando los brazos hacia arriba en un intento de despertarme, aunque la fatiga mental provocada por la regeneración muscular me hacía sentir como si mi cerebro estuviera flotando en agua fría. «Has estado entrenando demasiado duro, Deku», dijo Ochako, acortando de repente la distancia que nos separaba. Me agarró la mano con firmeza, y sus dedos irradiaban un calor nervioso. En cualquier otro momento de mi vida, un contacto físico así me habría paralizado de los nervios, me habría sonrojado o habría empezado a tartamudear como un idiota. Pero ahora, desde que prácticamente me encontré en el punto de mira de los héroes y el peso del mundo cayó sobre mí, simplemente no tenía tiempo ni energía mental para ponerme nervioso por cosas así. El miedo real te obliga a madurar a la fuerza. Le dediqué una sonrisa cansada, apretándole la mano suavemente en señal de agradecimiento. «Ya sabes por qué tengo que hacerlo, ¿verdad?», susurré, manteniendo esa sonrisa ligeramente forzada para no alimentar aún más el pánico que ya sentía. «Todavía me resulta increíble», admitió en voz baja, asombrada mientras asimilaba la realidad. No hace mucho, le confié una parte de la verdad, explicándole que yo era el heredero directo del poder de Omar y por qué los profesores me entrenaban como a un soldado durante las sesiones nocturnas. Hablamos un rato más sobre el horario de mañana. Mientras conversábamos, noté que varios compañeros pasaban detrás de Ochako camino a sus habitaciones. Kirishima e Iida me miraron desde lejos y me hicieron un gesto de aprobación con el pulgar, animándome en silencio. Yo solo respondí con un leve asentimiento y una sonrisa forzada. Tras terminar mi charla con Ochako, me despedí y caminé lentamente hacia mi habitación. Una vez dentro, cerré la puerta tras de mí y me apoyé en la madera, dejando escapar un largo suspiro. El cansancio acumulado me golpeó como una ola. Me dirigí directamente a mi cama sin quitarme del todo el uniforme y me dejé caer de bruces sobre las sábanas. Permanecí inmóvil en la penumbra de mi habitación, mirando fijamente a la pared, pensando obsesivamente en lo que me depararía el mañana. «MMM», murmuró Izuku mientras abría los ojos.
Regresó a ese lugar donde siempre hablaba con los antiguos usuarios, que estaban sentados en esas sillas. Al principio, dos no lo apoyaban como sucesor, pero ahora ya no importaba, también lo ayudaban con sus dones. ¿Qué ocurre?, pregunté, dirigiéndome a ellos. Izuku, tenemos que hablar, dijo Nana Chimura mientras se ponía de pie. ¿Qué está pasando?, murmuré, mirando a los demás usuarios. Algo está pasando ahí fuera, dijo el primer usuario, dando también un paso al frente. Normalmente eran esos dos quienes daban la noticia. Asentí con la cabeza, escuchando atentamente. El vestigio de All Might, aunque está inmóvil, nos ha estado proporcionando más o menos detalles sobre lo que sucede en el mundo real. Pero lo que nos acaba de enviar es alarmante. Izuku se puso tenso. ¿Qué es?, preguntó Izuku, ahora confundido. Frente a las costas de Japón, los sensores detectaron algo que se movía a gran velocidad, algo que está casi al nivel de All Might en este momento. Izuku se tensó aún más al oír eso. Pero lo extraño es que no aparece nada cuando revisan las cámaras. ¿Crees que es algo malo?, pregunté, confundido. Nana interrumpió la conversación. Por desgracia, sí, chico. El cuarto usuario dijo que su sentido del peligro está por las nubes, se activa cada vez que se menciona esa cosa. Izuku asintió con la cabeza mientras sentía que su espacio mental comenzaba a desvanecerse y empezaba a despertar. Tienes que advertirle a All-Might sobre esto, dijo Nana mientras su figura desaparecía por completo. Cuando despertó, se dio cuenta de que eran las 6 de la mañana. Otro día para continuar su entrenamiento y lidiar con el aplastante agotamiento mental. Deku. El desayuno está listo, gritó Ochako desde fuera de la habitación. Ya voy, grité con una sonrisa mientras me levantaba, ahora con mejor ánimo para afrontar el día. Capítulo 19 Evolución maldita. Evolución maldita. Sentada al borde de la fuente, con un hambre voraz, devoraba todo lo que había cocinado y recolectado durante mis viajes por los distintos países. Con cada bocado, sentía como mi energía aumentaba exponencialmente. Para este proceso, decidí volver a mi esencia más pura, a lo esencial, pues necesitaba nutrir mi ser desde la raíz, sin la interferencia de filtros humanos. Comía como un auténtico psicópata, pero poco a poco empecé a notar un cambio. Esta vez, no se sentía como un aumento de poder repentino. No me malinterpreten. Lo que estaba haciendo era nutrir mis poderes místicos, haciéndolos infinitamente más eficientes. Era como afilar un cuchillo, el arma no se vuelve más pesada ni más fuerte por sí sola, pero ahora corta 10 veces más profundo. Una analogía genial, ¿verdad? Dejé de comer por un momento. El festín que tenía allí era bastante abundante, pero un único pensamiento obsesivo empezó a dar vueltas en mi cabeza. Ábrelo, dije con voz seca y profunda. Una oscura y distorsionada grieta en la realidad se manifestó justo delante de mí. Dentro se encontraba mi dimensión de bolsillo, el lugar donde, si recuerdan bien, había guardado la mano de hueso que me arranqué hacía tiempo. Esa misma mano estaba ahora completamente grabada, cubierta de runas místicas que había estado tallando meticulosamente. ¿Para qué? Bueno, por razones obvias, la estaba preparando para abrir un portal a la dimensión de Prismo. Sí, Prismo. Quizás te estés preguntando, ¿cómo demonios sabes hacer eso? Bueno, recuerda la explicación del Enchiridion, que detallaba cómo viajar entre diferentes dimensiones usando artefactos de inmenso poder mágico. Yo quería hacer exactamente lo mismo, pero usando mi propia mano como catalizador. Si Evergreen pudo crear una corona capaz de conceder un deseo tan profundo que terminó fusionando a alguien con el concepto de Golb y además usando mi esencia, ¿por qué no podría yo hacer algo similar? Quería forjar el artefacto definitivo para ayudarme a viajar entre dimensiones, o al menos permitirme entrar en la dimensión más cercana a la cámara del maestro de los deseos. Eché un vistazo al interior de la grieta y observé a los ratones que había controlado mentalmente hacía un tiempo. Los pequeños bribones habían estado ocupados trazando y puliendo los encantamientos en el hueso, usando el conocimiento que extraje del Enchiridion.
El tipo que apareció en la serie original solo dio un resumen muy superficial, no reveló toda la vasta y oscura sabiduría que reside en ese libro sagrado. Pero yo tenía acceso a la información completa y sin filtros. Extendí la mano, la saqué de mi dimensión de bolsillo y la sumergí directamente en el charco de líquido verde y radiactivo. Quería saturarla, maximizando su poder mágico al máximo. Así, cuando decidiera que era el momento perfecto para largarme de esta dimensión de héroes, solo tendría que usar la mano. El encantamiento final para activarla era un secreto que solo yo conocía en este universo. Dejándolo allí sumergido para que absorbiera toda la esencia de la piscina, me puse de pie. Miré a mi alrededor, observando las siluetas de todos los mutantes lovecraftianos que iban y venían, patrullando a la perfección y cubriendo cada centímetro cuadrado de la zona cero. Crecen tan rápido. Suspiré burlonamente, fingiendo secarme una lágrima imaginaria de mi cráneo completamente expuesto. Pasaron los meses, un tiempo valioso durante el cual supervisé, calibré y guié personalmente la energía de mi propia mano amputada. Poco a poco, el artefacto místico hacía exactamente lo que yo quería, absorbiendo poder y mutando bajo los encantamientos del Enchiridion. Durante todo ese tiempo, los héroes no se atrevieron a acercarse a la zona nuclear, yo mismo los mantuve a raya detonando una bomba de mi inventario de vez en cuando, expandiendo el territorio hostil sin que se dieran cuenta de qué demonios estaba causando esas explosiones repentinas. Cambio de perspectiva, laboratorio subterráneo de la Comisión del Héroe. Entonces, lo que me estás diciendo es, murmuró un científico con bata blanca, ajustándose las gafas mientras miraba con incredulidad a un hombre sentado en una silla de contención reforzada en el centro de la sala médica. Esos quirks están mutando mucho más allá de lo normal, mucho más allá de lo que es lógicamente posible, respondió el segundo científico, tecleando nerviosamente en una tableta digital mientras supervisaba las lecturas del sujeto. Informe de evaluación médica, confidencial. Nombre, Kenji Morikawa. Edad, 29. Registro de peculiaridad original, telequinesis de baja intensidad, capacidad máxima, levantar objetos que no pesen más de 2 kilogramos a corta distancia. Estado actual, mutación biológica inducida mediante radiación residual exógena. Desde que comenzaron esas malditas guerras nucleares en las costas, las personas con dones de bajo nivel han empezado a sufrir alteraciones severas debido a la lluvia radiactiva, explicó el segundo científico, entregándole el informe impreso. Pero lo que realmente se ve afectado no es el cuerpo físico en sí, sino el factor DON en su ADN. Miren a este tipo. El hombre que tenemos delante sufrió una mutación brutal. Antes, apenas podía levantar una piedrecita del suelo sin que le doliera la cabeza. Pero ahora puede levantar muros enteros de hormigón con el mínimo esfuerzo. Es demasiado absurdo para ser una simple mutación natural. Los científicos se quedaron mirando el informe de rendimiento y luego se miraron entre sí, con una mezcla de fascinación y pánico absoluto que los invadió. Esto va a arruinar al mundo entero, ¿verdad?, dijo el primer científico, quitándose las gafas con mano temblorosa. Solo espero que esto no sea el comienzo de algún cáncer de quirk, o algo peor. Murmuró el otro, mientras un sudor frío le recorría la nuca al observar al paciente a través del cristal templado. Sin que ellos lo supieran, la radiación mística de Lich estaba empezando a romper las reglas evolutivas de las peculiaridades en la sociedad. Y, efectivamente, se estaba gestando una auténtica revolución de los dones en todo el mundo. Los villanos campaban a sus anchas por las calles gracias a sus devastadores poderes. Los matones comunes, que antes no eran más que una molestia, ahora evolucionaban hasta alcanzar niveles que rivalizaban con los de los futuros héroes del Top 10. ¿Pero qué pasaba con los miembros actuales del Top 10? Ellos tampoco se quedaban atrás. La heroína conejo, Mirko, quedó completamente desprevenida desde que comenzó la transformación física de su don. Ahora, tenía mucho más pelaje blanco cubriendo partes de su cuerpo, y sus pies se habían transformado, pareciéndose aún más a las patas traseras de un conejo real, garras incluidas.
Su fuerza física se había disparado a niveles absurdos, con la pura potencia de sus piernas, casi se podría decir que estaba alcanzando el nivel de Omar en su mejor momento. Pero ella no era la única. Muchos héroes profesionales estaban mejorando sus dones de una u otra forma, cada uno experimentando su propia mutación forzada. Endeavor ahora manifestaba permanentemente ráfagas de llamas azules puras, elevando su temperatura a niveles críticos. A Omar apenas se le veía en público debido a su frágil estado, pero las pocas veces que aparecía, se podía notar un monstruoso aumento de fuerza en su cuerpo debilitado, un último aliento biológico. Por desgracia, esa ni siquiera era la mejor parte. Lo peor de esta revolución era que, si bien los villanos habían aumentado su poder hasta niveles catastróficos, su número había disminuido debido a las constantes bajas y detonaciones en las zonas nucleares. El número total de criminales era menor, pero infinitamente más letales. Mirko estaba sentada al borde de una azotea alta, dejando que el frío viento de la tarde le azotara el cabello mientras fruncía el ceño al leer el informe militar que acababa de recibir en su dispositivo. Informe sobre amenaza crítica. Nombre en clave, musculoso. Peculiaridad, aumento muscular, mutado. Nota de la comisión. Las fibras musculares ahora se regeneran y duplican de forma exógena a una velocidad que supera la del armamento militar pesado. Solo los actuales Top 2 y Top 1 están en condiciones de enfrentarse a él en combate directo en este momento. Mirko leyó la última línea y dejó escapar un profundo suspiro. Antes de que se desatara todo este infierno místico y nuclear, tenía una actitud fogosa, ruidosa y competitiva, siempre ansiosa por una buena pelea. ¿Pero ahora? Ahora la realidad la había golpeado de lleno. La heroína negó con la cabeza, apartando la mirada del informe mientras recordaba con amargura el último mensaje de su compañero, el único héroe que era verdaderamente cercano a ella, uno de los pocos amigos de verdad que había tenido en esta maldita industria de los héroes. El héroe alado, los halcones. Nunca más se le volvió a ver en público tras la primera explosión nuclear en Yokohama. Muchos civiles y medios de comunicación especularon en las redes sociales que simplemente había huido o se había escondido, pero Mirko sabía con certeza que los rumores de su muerte eran ciertos. En ese preciso instante, estaban hablando por teléfono sobre las anomalías meteorológicas hasta que la llamada se cortó abruptamente tras un estruendo ensordecedor. Nadie volvió a saber de él. Sus alas se habían convertido en cenizas en pleno vuelo. Mirko permaneció en silencio sentada en el tejado, meditando sobre la pérdida de Hawks y el rumbo retorcido que estaba tomando la sociedad. Cambio de punto de vista. Endeavor era el mejor y aún ostentaba el récord de la tasa de arrestos de villanos más alta de la historia, pero el trabajo se volvía cada día más difícil. Con un puñetazo potenciado por el fuego, noqueó a un villano cuya mutación original solo le otorgaba piel de diamante, solo que ahora, ese diamante era exponencialmente más denso, grueso y resistente. El héroe número 2 se frotó la mano derecha, sintiendo el impacto del golpe. Antes de las mutaciones globales, un golpe así ni siquiera lo habría inmutado. Negó con la cabeza con frustración mientras esperaba a que llegara la policía. Las cosas también habían cambiado drásticamente para las fuerzas del orden. Las esposas estándar para suprimir dones ya no eran suficientes. Ahora, la policía tenía que usar hasta 5 dispositivos combinados con fuertes dosis de sedantes de grado militar solo para encerrar a los villanos, ya que sus cuerpos resistían los métodos convencionales con una fuerza aterradora. Endeavor, despegándose del pavimento, voló por los cielos impulsado por sus nuevas y permanentes llamas azules. Al menos, si había algo positivo en este caos radiactivo, era su propia mejora de poder. Y no se limitaba solo a él. Soto, su hijo menor, también había comenzado a manifestar llamas azules en su lado izquierdo, usándolas en perfecta sincronía con un hielo ahora notablemente más resistente y denso. Endeavor sonrió levemente con orgullo en pleno vuelo. A este paso, su hijo realmente se convertiría en el héroe número 1 en el futuro. Todo esto sucedía mientras el mundo seguía girando, sin que nadie en la UA ni en la comisión tuviera la más mínima idea de que el héroe y el villano más poderosos de todos también habían sido mutados en secreto por la energía de Lich.
Y Ellich tampoco lo sabía. Estaba allí, concentrado como un idiota en mutar su propia mano rúnica para escapar de este mundo de una vez por todas. ¿Pero a quién le importaba? ¿O acaso importaba? Irónicamente, los mismos héroes a los que antes podría haber derrotado fácilmente ahora se estaban potenciando hasta niveles monstruosos por su propia culpa, completamente ajenos a las consecuencias de su radiación mística. Mientras tanto, en un laboratorio subterráneo oculto en las profundidades de un hospital abandonado, dos personas permanecían juntas, una con el pelo blanco y la otra con el rostro completamente desfigurado y cubierto de cicatrices. ¿Estará listo, doctor?, preguntó All for One, con su voz distorsionada resonando en la tenue luz de la sala médica. Una semana más, mi señor, solo una semana más, respondió el doctor Garaki, tecleando frenéticamente en sus ordenadores mientras vigilaba las cápsulas de cultivo, que vibraban con una energía densa y oscura. All for One simplemente esbozó una sonrisa macabra y engreída mientras contemplaba los planos biológicos y el contenedor de su próximo cuerpo, que estaba absorbiendo la mutación radiactiva a un ritmo impecable. ¿Qué hará Ellich cuando se entere de esto? Descúbrelo en el próximo episodio. Capítulo 20. Bebé de hidrógeno contra bomba de tos. Me senté allí, observando cómo los detalles rúnicos terminaban de grabarse por completo en el hueso. Solo faltaba que la mano absorbiera del todo el fluido radiactivo del pozo. En cuanto a mí, me puse de pie, sacudiéndome el polvo de la ropa, y miré a mi alrededor. Noté que cada vez más mutantes caían bajo mi mando, una constatación que me llenó de una alegría profunda y mística. Avancé y, elevándome en el aire, volé hasta la cima de un edificio alto para observar el perímetro. Desde allí, observó las barricadas policiales y militares. Impulsados por el miedo y la creciente niebla verde, retrocedían cada vez más, abandonando el terreno. Asentí con aire de autosuficiencia, pero mientras miraba fijamente un punto en el horizonte, sintió una extraña vibración en la energía. Podía percibir que algo importante estaba sucediendo ahí fuera, pero no sabía exactamente qué. Así que, utilizando la conexión mental con las ratas que había dispersado por todo el país, comenzó rápidamente a investigar qué demonios estaba pasando en el mundo. A kilómetros de distancia, una rata que vagaba sin rumbo por un callejón de la ciudad se quedó paralizada de repente. Sus ojos negros se oscurecieron, brillando con un intenso resplandor verde esmeralda mientras yo tomaba el control directo de su cuerpo. Al instante, el roedor comenzó a moverse con una agilidad superior, corriendo a toda velocidad entre las sombras de las calles principales, aguzando el oído para captar las conversaciones de la gente a su alrededor. Mi hijo tiene cáncer en fase avanzada, sollozó una mujer en una esquina. El mío sangró por los ojos después de usar su don, y luego murió en la ambulancia, murmuró un hombre en una parada de autobús, con la mirada completamente perdida. Tenía un amigo que vivía cerca de la costa, se despertó con una fuerza brutal, pero de repente le dio un infarto mientras caminaba. Las malas noticias se extendían como una plaga por toda la zona. El ambiente social ya no era de entusiasmo por los nuevos poderes, sino de pánico absoluto. Aquella desoladora situación solo me hizo arquear una ceja con curiosidad desde mi edificio, hasta que la rata captó una conversación cerca de un kiosco de periódicos. ¿Has oído que Endeavor tiene una enfermedad sanguínea casi incurable?, preguntó un civil, mirando de un lado a otro. La rata rápidamente aguzó las orejas y se acercó sigilosamente entre los cubos de basura, atenta a este último chisme. Sí, ya lo oí. Pensaba que estas mutaciones de Quirk solo traían cosas buenas a los héroes, pero parece que no. Tienen efectos secundarios completamente irreversibles. Sí, lo sé. Solo espero que mi don no mute, porque ahora mismo eso sería una sentencia de muerte. Aquí igual. Así pues, mi espía se movía por distritos médicos y zonas residenciales, escuchando y recabando las noticias que se habían ido acumulando durante los días. Los efectos de mi radiación estaban destrozando la biología humana. Varios héroes profesionales de rango medio habían muerto repentinamente en combate porque sus corazones no podían soportar la energía de sus nuevos dones. En los hospitales, las personas con dones de mutación física,
como aquellas con rasgos animales o acumulación de grasa, empezaron a deformarse e hincharse de repente. Sus cuerpos se expandían de forma grotesca y dolorosa al perder el control de sus funciones celulares. Los dones de tipo emisor comenzaron a descontrolarse por completo. Los poderes de las personas se activaban mientras dormían, incendiando accidentalmente sus hogares o destruyendo sus vecindarios. Para empeorar las cosas, se desató una crisis alimentaria mundial. El gobierno controlaba y racionaba estrictamente los alimentos, ya que los inspectores de salud descubrieron que la mayor parte de la carne de ganado y los cultivos de las prefecturas cercanas estaban completamente contaminados por la energía residual, amenazando con mutar el estómago de cualquiera que los probara. Bueno, así que el mundo de los héroes se estaba desmoronando por sí solo, consumido por la ventaja que les había dado sin querer. Al principio, estaba muerto de miedo. Pensaba que si el Thunderstar and Strap, New Order, mutaba sin control y sin efectos secundarios, podría causarme muchos problemas en el futuro. Pero ahora, viendo todas esas horribles desventajas físicas, me convencí de que sería un espectáculo que valdría la pena ver desde la primera fila. Sin embargo, pensándolo bien, estaba un poco confundido. Mis propios dones no habían mutado en absoluto a causa de la radiación. Una idea retorcida me cruzó la mente: ¿podría usar mi propia esencia de Lich para modificarlos a mi antojo? Era una idea interesante, una teoría que pondría a prueba cuando llegara el momento. Corté la conexión con la rata y comencé a caminar tranquilamente por las calles aledañas a la zona cero. A veces la gente corría desesperada, y otras veces las avenidas quedaban sumidas en un silencio absoluto, completamente desiertas. ¿Esto está bien de verdad?, murmuré para mí mismo en voz baja. Para pasar desapercibido, adopté la apariencia física de un hombre de unos 40 años. Sin embargo, el cuerno de Eris siempre destacaba en mi frente, imposible de ocultar por completo. Ese cuerno era fundamental en situaciones desesperadas. De repente, un ruido extraño proveniente de un callejón oscuro interrumpió mis pensamientos. Levantando una ceja, decidí entrar a ver qué pasaba. En el interior del callejón, un rastro de sangre fresca marcaba el camino. Al final, apoyado contra la pared de ladrillos, se encontraba un hombre. Parecía joven y viejo a la vez, su rostro reflejaba las huellas de una vida dura. En su mano derecha sostenía un cigarrillo electrónico. Por su respiración agitada y dificultosa, era evidente que estaba viviendo sus últimos momentos. Entré en el callejón sin decir una palabra y me detuve justo delante de él, mirándolo fijamente. ¿Estás bien?, pregunté. Ese día me sentía bastante relajada. Si me hubiera dicho que necesitaba ayuda, lo habría ayudado sin problema, pero sus siguientes palabras me dejaron perpleja, completamente desprevenida. Mejor que bien, dijo el hombre, soltando una risa ahogada mientras escupía un poco de saliva mezclada con sangre. Dio otra calada a su vaporizador, disfrutando del humo. ¿Cómo te llamas?, pregunté, observándolo fijamente. Quizás el tipo tenía algún don de regeneración útil que valdría la pena robarle antes de que estirara la pata. Minou, respondió, mostrando una sonrisa con los dientes teñidos de rojo. Como si pudiera leerme la mente, dejó escapar una risita corta y seca. No tengo nada útil, respondió con total serenidad. Luego fijó sus ojos directamente en los míos. No tengo un don. No tengo don. La atmósfera entre nosotros permaneció increíblemente pacífica mientras lo observaba en silencio. Un ser humano muriendo sin el poder evolutivo que estaba destruyendo al resto de la sociedad. Miré fijamente el dispositivo en su mano y le hice una última pregunta. ¿Cuál es tu sabor favorito, Minou? Sin dudarlo ni un segundo, y con una chispa de picardía en los ojos, respondió. La que tiene en los labios. Tras sus palabras, el callejón quedó sumido en un silencio absoluto. Lo miré con otros ojos, se había ganado mi profundo respeto. Pero al observarlo con más detenimiento, comprendí la realidad. Aunque aún sostenía el vaporizador con firmeza, con la sonrisa intacta y los ojos enrojecidos por la radiación exterior, Minou ya había fallecido. Murió feliz, fiel a su estilo. Le dediqué una leve y sincera sonrisa.
Al darme la vuelta y regresar por donde había venido, dejando que mi figura humana se desvaneciera lentamente entre las sombras del callejón, no pude evitar susurrarle al viento. Fuiste una guerrera, Minot. Por lo visto, el mundo no estaba completamente perdido, o al menos aún quedaban algunas personas interesantes. Le eché un último vistazo a aquel callejón oscuro antes de darme la vuelta y reanudar mi tranquilo paseo por las calles de Japón. Mientras caminaba despreocupadamente, saqué del bolsillo un celular que le había robado a un civil unas cuadras atrás. Comencé a revisar la pantalla, consultando los principales portales de noticias. Era la misma historia en todas partes, titulares alarmantes sobre héroes profesionales que morían en el cumplimiento del deber, médicos que se desplomaban en los pasillos de los hospitales y enfermeras que ya no daban abasto con las morgues improvisadas. La situación era tan devastadora que el presidente ya suplicaba desesperadamente ayuda militar y humanitaria extranjera. Sin embargo, según los pocos informes internacionales que lograban filtrarse, las cosas tampoco iban bien en el extranjero. La paranoia global y el miedo a que la mutación se propagara por los océanos tenían a todos completamente paralizados. Con un solo salto, limpio y sin esfuerzo, alcancé la azotea de un rascacielos. Me acerqué al borde para contemplar la puesta de sol. El cielo se veía muy diferente de lo habitual, los tonos anaranjados se mezclaban ahora con un matiz apagado, mucho más oscuro y denso, pero eso era completamente normal considerando la cantidad de energía que flotaba en la atmósfera. Primero fijé mi mirada en una parte lejana de la ciudad, una zona residencial donde la radiactividad de mis explosiones nucleares directas no había impactado con tanta fuerza, y luego miré hacia el horizonte contaminado, calculando mis próximos movimientos. De repente, un fuerte estruendo rompió el silencio de la azotea. Alguien acababa de aterrizar bruscamente justo detrás de mí. Me giré lentamente. Parecía ser un héroe profesional, su traje estaba hecho jirones y su cuerpo temblaba violentamente, dando la impresión de que se había desplomado del cielo por el agotamiento provocado por el fallo de su don. Con las pocas fuerzas que le quedaban, el hombre alzó ambas manos hacia mí en un gesto desesperado de súplica, buscando ayuda de quien creía que era un simple civil. Al ver semejante escena de caos y absoluta debilidad, una sonrisa arrogante se dibujó en mi rostro de mediana edad. Me acerqué a él con total serenidad y le agarré firmemente una de sus manos extendidas. El hombre suspiró aliviado, pensando ingenuamente que yo era un buen samaritano que iba a salvarlo de su miseria, hasta que sintió que la piel de su mano comenzaba a derretirse y fusionarse grotescamente con la mía, uniendo nuestros tejidos en un abrazo negro y verdoso. Logró balbucear el héroe, con los ojos muy abiertos por la confusión y el horror mientras veía cómo su cuerpo se desintegraba en mi brazo. «Duerme», dije con una voz escalofriante que resonó directamente en su cabeza. El hombre quedó inconsciente al instante, cesando toda resistencia mientras yo terminaba de absorber el resto de su masa biológica y energía vital en mi propio cuerpo. Una vez finalizado el proceso, me sacudí la ropa y me tomé un momento para comprobar la integración de la nueva información genética en mi sistema. Podía sentir claramente el don fluyendo, era un poder emisor que me permitía manipular el aire a mi alrededor para generar ráfagas y corrientes de viento a alta velocidad. En mi opinión, es bastante útil y práctico para moverse sin llamar la atención. Hace tiempo que no estiro estos huesos, dije, soltando un grito fuerte para sacudirme la rigidez. En un abrir y cerrar de ojos, abandoné la apariencia del hombre de 40 años y manipulé mi carne y estructura molecular para adoptar una forma que causaría un trauma inmediato a los héroes, la apariencia de Overhaul. Es hora de desatar el caos, dije, con una sonrisa arrogante y maliciosa que se extendió por mi rostro. Usando el nuevo don de ráfaga de aire que acababa de arrebatarle al héroe moribundo, me impulsé violentamente hacia el cielo, volando a una velocidad vertiginosa hacia un punto indefinido en el mapa. Quería ver de primera mano cómo este mundo terminaba de desmoronarse.